agradecer la invitación, reiterar nuevamente el compromiso, como siempre ha sido así, de nuestra Federación de Comisiones Obreras de Industria en extender lo máximo posible el conocimiento al conjunto de las trabajadoras y trabajadores, vengan del sector que venga, de lo que son sus condiciones laborales. Sí me gustaría hacer hincapié, además, bueno, sé que alguien lo ha comentado, pero creo que es necesario hacer hincapié en temas muy concretos como son el acoso sexual que sufren las mujeres temporeras en sus puestos de trabajo. Sí que creo que hay que hacer un esfuerzo especial, tanto a través de la Inspección de Trabajo como de los propios agentes sociales, para crear esos espacios de acogida a esas mujeres, sobre todo mujeres migradas, en más situaciones de vulnerabilidad, darles a conocer sus derechos y pelear también y luchar contra esta lacra. Como el tiempo es escaso, sí quería lanzar algunas cuestiones, además, como la que tú comentabas, pasar de los hechos y hablar directamente de las acciones. Desde Comisiones Obreras de Industria, además coincidiendo más o menos en las fechas a mediados de junio, donde se aprobó el proyecto ELA, celebramos nuestro tercer congreso, donde en el debate, en el espacio de nuestro congreso, nos marcamos como objetivo prioritario la modernización y dignificación de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras temporeros transfronterizos y del sector agroalimentario en general. Como os decía, es un objetivo prioritario nuevamente, pero vamos a reforzar allá donde sea necesario nuestra acción como sindicato. Y ahora me toca más el trasladar la voz crítica, probablemente porque sea la voz de los trabajadores y trabajadoras del campo, pero sí que es necesario trasladároslo. Una de las acciones prioritarias para Comisiones Obreras de Industria es el recuperar la negociación del convenio estatal del campo. No es de recibo que tengamos reinos de taifas en convenios provinciales sectoriales donde la negociación está completamente bloqueada. Veréis, actualmente tenemos alrededor de 800.000 trabajadores y trabajadoras en el sector agroalimentario. De estos 800.000 personas, el 75% aproximadamente son hombres, un 25% son mujeres. Pues bien, el 70% su salario es equivalente al salario mínimo interprofesional y en algunos de los casos por debajo del salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, desde Comisiones Obreras de Industria vamos a trabajar, vamos a reforzar la acción para recuperar un convenio estatal para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras del sector del campo que dé cobertura para allá donde no haya un marco regulador actualizado y vigente, las condiciones laborales de estas personas estén reconocidas en su convenio colectivo de referencia. Otra acción concreta desde Comisiones Obreras de Industria, la Política Agraria Común, la PAC 2023-2027. Coincide además en el día de hoy, desde Comisiones Obreras de Industria y otras organizaciones sociales, hemos trasladado al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Agricultura la necesidad de que el factor de condicionalidad social sea obligatorio desde el inicio de la vigencia de la PAC, esto es, desde el año 2023, y no de manera voluntaria a partir del año 2024 o 2025. La condicionalidad social nos abre una ventana de oportunidad para que efectivamente se cobren ayudas cuando haya que cobrarlas, pero que estas ayudas se cobren porque la empresa, la patronal que contrate a esa trabajadora, a ese conjunto, a esa cuadrilla de personas que van a trabajar en el campo, cumpla con la normativa vigente que haya en cada momento. Y en este caso, mensaje también a las OPAs. Mirar hacia un lado, no señalar con el dedo a aquella empresa que está incumpliendo con la normativa vigente, en cierta manera es ser cómplice de lo que está sucediendo en esa empresa. Comisiones Obreras de Industria no será en absoluto flexible en esta situación. Haremos las acciones que sean necesarias y en colaboración con la Inspección de Trabajo, con las correspondientes denuncias ante Inspección de Trabajo, tomaremos las medidas que sean necesarias. La interlocución, comparto, yo también echo de menos aquí al Ministerio de Agricultura.
Hablaba de que uno de los objetivos de mi organización, de Comisiones Obreras de Industria, es la modernización del campo, la modernización y dignificación de las condiciones laborales. Y para ello, la interlocución social también es necesaria. Cierto es que cada cual es libre de decidir con quién se quiere sentar, pero no con quién debe sentarse a hablar, y más en función de cargo que representa. Por lo tanto, como sé que de una manera u otra al ministro Luis Planas va a llegar este mensaje, desde aquí le lanzo la necesidad urgente de sentarnos a negociar sobre las condiciones laborales del conjunto de los trabajadores y trabajadoras del campo. Entre otras cuestiones, la PAC y la condicionalidad social que os mencionaba hace un momento. Porque hay que pasar de las palabras a los hechos. Los trabajadores y trabajadoras del campo, del sector agroalimentario en general, se han hartado de escuchar durante esta larga pandemia y crisis sanitaria que son, y porque así lo son, cierto es, lo han sido, trabajadores y trabajadoras esenciales. Son quienes han sustentado y mantenido al conjunto de la ciudadanía. Pues bien, eso ahora se tiene que reflejar en las condiciones laborales de los mismos y de las mismas. Por lo tanto, como decía, lanzo ese mensaje, ese llamamiento al ministro Luis Planas para que se sienta a negociar con los agentes sociales, con los sindicatos, que somos los interlocutores válidos. ¿Alguna otra pequeña mención sobre el reciente acuerdo en el SMI? No puedo perder la oportunidad, como comprenderéis. Fuimos capaces, los agentes sociales, gobiernos, sindicatos, patronal, en plena pandemia, en pleno estado de alarma 14 de marzo del 2020, en llegar a un acuerdo crucial para el conjunto de la clase trabajadora y de la economía general de nuestro país, que era el famoso decreto acuerdo de los ERTES. Es decir, alcanzábamos acuerdos en protección social para el conjunto de las trabajadoras y trabajadores, pero también ayudas directas a las empresas y bonificaciones directas a las empresas en las cotizaciones a la seguridad social. Es cierto que esto fue y está siendo y seguirá siendo el mayor escudo social para frenar el impacto en la posible pérdida de empleo. Pues bien, este acuerdo, como todo el mundo lo sabemos, fue refrendado por las tres patas: gobierno, sindicatos y patronal. Pues qué casualidad que meses después nos volvemos a sentar para negociar la reglamentación de los planes de igualdad, meses después para hablar del SMI, y fíjese usted por dónde, que cuando hablamos de democratizar las condiciones laborales en los centros de trabajo y de dignificar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras con salarios más dignos, en este caso la COE se sale de la foto. ¿Por qué será? Pues veréis, la tarifa de la luz, la cesta de la compra, tiene el mismo precio para la persona trabajadora que percibe con suerte 950 euros o quien percibe más de esta cantidad. Pues por este motivo, por justicia social, Comisiones Obreras de Industria y UGT, por supuesto, refrendaron y apoyaron el acuerdo del incremento del SMI. Como os digo, por justicia social. Pero también os invito a una reflexión, y más hablando del sector que estamos hablando. La brecha salarial de género, la dependencia económica, tener a mujeres rurales cobrando salarios por debajo de 950 euros o, como os digo, con mejor de las suertes, en 950 euros, les estamos poniendo en una dependencia económica de ellas, mujeres, sobre los hombres, que siempre, casi siempre, es el factor principal para que no puedan escaparse de esa violencia machista que están sufriendo entre las cuatro paredes de su casa. Esto va más allá de las ayudas que yo quiero recibir como empresa. Esto va también más allá de que cultivemos entre todos y entre todas la responsabilidad social. Por eso os invito a la reflexión y que el compromiso que saquemos de este foro y los espacios y pasos que empecemos a dar hacia adelante sea en la modernización y dignificación tanto de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector agroalimentario como de la industria agroalimentaria en sí en general. Muchas gracias.